El encuentro con Jesús. El 14 de enero de 2018 comenzamos a caminar en este nuevo año. Un nuevo tiempo ordinario para crecer y madurar en la experiencia del Señor que hemos vivido en la Navidad. Al acercarnos a la palabra contemplamos a Juan el Bautista, que no trabaja para sí mismo. Él hace discípulos pensando en el Mesías. Jesús es el Cordero de Dios y en eso están expresando la figura del Cordero que era enviado para que muriera con los pecados del pueblo en el desierto, o el Cordero que era ofrecido en el templo. La pregunta de Jesús a los discípulos que buscan está acogiendo toda la realidad humana. Todos buscamos un sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y la segunda pregunta de los discípulos de Juan a Jesús, ¿dónde vive?, es la experiencia religiosa humana que está buscando un don, y viene Dios a darle el don de la fe cuando lo escucha. Vengan y lo verán. Fueron y se quedaron con él. Y encontrarse con el Mesías dio luego un contagio de encuentro. Felipe que le dice, o mejor Andrés que le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y de esa manera comienza ese contagio a Felipe y a muchos más, porque la experiencia que se tiene con el Señor luego se comparte de manera natural. En ese encuentro con el Señor, dejarnos interrogar hoy por la palabra, preguntándonos, todos hablamos de Dios, poco o mucho, y cuando hablamos de Él, ¿nos mostramos nosotros? ¿Somos nosotros los protagonistas? ¿O es el Señor? ¿Quién es el protagonista cuando hablo? ¿Busco mostrarlo a Él o busco mostrarme a sí mismo? Seguir el ejemplo de Juan el Bautista, que mostraba a Jesús, que era dedo para mostrar al Señor. Solamente el que se ha sentido perdonado puede perdonar, y por eso preguntémonos hoy si hemos realmente experimentado el perdón de Dios en la vida. ¿Creemos en ese perdón? Y un ejercicio en este día ha de ser compartir con alguien nuestra experiencia de Dios y hacerlo de manera amable, porque esa es la forma que se contagia. De manera sencilla, sin muchas complicaciones y de manera desinteresada. No es convencer a las personas, no es hacerlas adeptos nuestros, no es que crean en lo que uno cree, sino que lo vean creyente. Es mostrarles de manera sencilla, amable y desinteresada lo que yo he vivido. Miremos la realidad en este día nuevamente. Hacer discípulos de Jesús es lo fundamental en la evangelización. Así lo expresó Jesús en Mateo 28, 16, 20. Vayan y hagan discípulos míos. Hacer discípulos es la tarea también de la iglesia hoy. Eso es lo que dijo la iglesia en Aparecida, discípulos y misioneros de Jesús. Y en eso estamos en la evangelización hoy, en una iniciación cristiana. Y desde allí creer en el perdón de Dios y celebrarlo en el sacramento de la reconciliación. No es solamente una terapia psicológica, es necesario celebrar el perdón del Señor, es necesario experimentarse perdonado de Dios para luego perdonar. El sentido de nuestra vida está en Jesucristo. Él es la verdad sobre el hombre y la mujer, en Él está la verdad de lo que vivimos y de lo que estamos llamados. Podemos tener dudas, puede haber otros razonamientos, pero nuestra verdad está en Jesucristo. Oremos con esta palabra de este día. Señor Jesús, encontrarte ha sido lo mejor para mi vida. Quiero experimentar siempre tu amor y tu perdón. Gracias. Bendito seas. Amén. Y en la píldora final de este día, una mirada a los ornamentos de la misa. El alba significa pureza y fiesta, de color blanco. El cíngulo simboliza el servicio, ceñido para el Señor, ceñido para la comunidad. La estola expresa el poder sacerdotal y la casulla significa revestido de Cristo. El encuentro con Jesucristo. Una alegría habernos encontrado con Él, renovarlo en este nuevo año y caminar en Él. Gracias por acompañarnos y Dios les bendiga junto a sus familias en este nuevo año.